Hola, bienvenidos a Doctor Six. En este video vamos a hablar acerca de la cardiopatía isquémica, que es uno de los principales temas acerca de cardiología. ¿Qué queremos decir cuando hablamos de cardiopatía isquémica? Cardiopatía se refiere a una alteración, una enfermedad en el corazón. Isquémica quiere decir que esta se está produciendo por isquemia. ¿Y qué cosa es isquemia? Es la disminución del flujo sanguíneo a un órgano. Si a un órgano no le llega suficiente sangre, quiere decir que no le va a llegar suficientes nutrientes, no le va a llegar suficiente oxígeno y este órgano va a tener alteraciones y finalmente este tejido va a morir. Esto puede ocurrir en muchos órganos. Cuando ocurre en el corazón se conoce como cardiopatía isquémica. ¿Y por qué puede ser causado? O sea, ¿por qué razones podría llegar menos sangre a un órgano o menos oxígeno a ese órgano? Existen dos grupos. Por un lado, puede haber una disminución del aporte, o sea, que realmente le esté llegando menos cantidad, pero por otro lado puede ser que este órgano haya aumentado su demanda y lo que normalmente le llegaba de sangre y de oxígeno ya no le alcance. En el lado de la disminución del aporte puede ser por alteración del flujo coronario, que sería lo más frecuente, o por alteración de la concentración del oxígeno, o por alteración en la autorregulación de la microcirculación. Ahora, tenemos que saber que esto que acabo de mencionar, lo más frecuente es que se produzca por la ateroesclerosis coronaria. Eso es lo más frecuente. ¿Y qué cosa es la ateroesclerosis coronaria? Es la formación de una placa de ateroma, que es una placa de colesterol, que se va acumulando en las arterias del corazón y esto evita que pase el flujo sanguíneo. ¿Sí? Muy sencillo. Si quieren ver más a detalle acerca de la ateroesclerosis, hay un video aquí en el canal. Entonces, ¿cómo se puede alterar el flujo coronario? O sea, ¿qué puede obstruir la circulación de la sangre? Como les dije, una placa de ateroma, que es lo más frecuente, pero también puede ser un trombo, el que no deje que circule la sangre, pero también puede ser un vasoespasmo, que es lo que está graficado acá. Quiere decir que el vaso sanguíneo se contrae, a eso se refiere la palabra espasmo, el vaso sanguíneo se contrae y esta contracción va a disminuir el diámetro obviamente y por aquí no va a poder pasar bien la sangre. Esa alteración producida por vasoespasmo en el corazón se conoce como angina de Prinzmetal, que la vamos a detallar más adelante. Repito, de todo esto, lo más frecuente es la ateroesclerosis coronaria que la estamos graficando aquí. Esta plaquita de colesterol, esta grasita, va a evitar que la sangre circule correctamente. Otras causas, como ven acá ustedes, se puede alterar también la concentración de oxígeno, si es que hay anemia, si es que hay aumento de la carboxihemoglobina o si es que hay hipoxemia. Y algo menos frecuente es la alteración en la autorregulación de la microcirculación, a lo que se le conoce como angina microvascular o síndrome X. Muy bien. Ahora, por otro lado, cuando aumenta la demanda, ¿en qué casos puede ocurrir esto? En una hipertrofia miocárdica. Hipertrofia es que el músculo del corazón ha crecido y al crecer, al aumentar su volumen, necesita mayor oxígeno y no es conforme, no le basta con lo que está recibiendo porque hay una sobrecarga ventricular, o cuando hay una arritmia, o cuando hay hipertiroidismo, o cuando hay sobredosificación de drogas, que hacen que el corazón empiece a latir más rápido. En cualquiera de estos casos, por aumento de demanda, también se va a producir una cardiopatía isquémica. Repito, de todo esto, lo más frecuente es la ateroesclerosis coronaria. Ahora, ¿qué factores de riesgo hay para desarrollar esta cardiopatía isquémica? ¿A todos nos puede dar? Sí, pero existen factores que aumentan la probabilidad que le dé a cierto grupo de personas. Y estos factores los podemos dividir en dos grupos, factores no modificables y factores modificables. Su nombre lo dice, es fácil de entender por qué. Los factores que no podemos modificar, tenemos por ejemplo el sexo masculino, o sea, de por sí, por el solo hecho de ser varón, ya tenemos un poco más de probabilidad de tener esto frente a una mujer. La edad. La edad, en el caso de los
varones más de 45 años y en el caso de las mujeres cuando hayan pasado la menopausia. Y otro factor sería antecedentes familiares de cardiopatía isquémica precoz. O sea, si papá o mamá ha tenido esta enfermedad a una edad muy temprana, en el caso de los varones menos de 55 o en el caso de las mujeres menos de 65 años. Todo esto son factores que no podemos modificar, pero también hay factores que son modificables y que justamente es lo que tendríamos que tener en cuenta nosotros para evitarlos. Y lo vamos a recordar de esta manera. Existen realmente varios factores, pero tienes que aprender los cuatro que son los cardinales, los cuatro que se podría decir son los más importantes, ¿sí? Los cuatro factores de riesgo cardiovasculares, factores mayores, también se les llama. ¿Cuáles son estos? Lo vamos a recordar con la letra H. H de hipertensión arterial, H de hiperglucemia, eso es para recordar la diabetes. Entonces tenemos hipertensión arterial, diabetes mellitus, hiperlipidemia, o lo puedes recordar como dislipidemia, o sea, alteraciones en las lipoproteínas, LDL, HDL, ¿se acuerdan? En este caso va a haber un aumento del LDL, que es lo que conocemos como el colesterol malo, y va a haber una disminución del HDL, que es lo que conocemos como el colesterol bueno. Y por último, la última H es para recordar la palabra humo. Humo, obviamente, nos hace recordar al tabaquismo. Entonces tenemos hipertensión arterial, diabetes mellitus, hiperlipidemia y el humo del tabaco. De esta manera, recuerda los factores modificables para cardiopatía isquémica. En cuanto a la anatomía patológica, vamos a anotar algunos puntos importantes. Primero, la arteria que más se afecta es la aorta abdominal. Otro dato importante, que en las arterias coronarias la que más se afecta con frecuencia es la descendente anterior. Después viene la circunfleja y después viene la descendente posterior. Ahora, vamos a hablar de, como yo les había dicho que todos estos factores, el más importante y más frecuente es la aterosclerosis, hablemos entonces de la placa de ateroma. Esta placa de ateroma, esta placa puede ser estable o inestable. Les recomiendo que vean el video acerca de la fisiopatología para que puedan entender mucho mejor este tema. Una vez que han visto el video, sabrán ustedes que hay placas estables y placas inestables. La placa estable, ¿qué diferencia tiene? Es muy importante que sepamos distinguir a esto. Entonces, vemos aquí un corte de un vaso sanguíneo, ¿sí? Ahí está. Acá está la luz del vaso sanguíneo. Y aquí vemos cómo ya se está formando, se ha formado la placa de ateroma. La placa de ateroma tiene en el centro un núcleo lipídico que está recubierto por una cápsula fibrosa. Es estable cuando el núcleo lipídico es pequeño y la cápsula fibrosa es gruesa, ¿sí? Además, vamos a encontrar abundantes macrófagos de tipo M2 que son antiinflamatorios y linfocitos TH2, a diferencia de la placa inestable, donde encontramos macrófagos M1 y linfocitos TH1 que son más bien proinflamatorios. Aquí en la placa inestable hay una cápsula fibrosa fina, a diferencia, miren, y el núcleo lipídico es grande. Entonces, yo quiero que se quede muy en claro esta idea porque la vamos a utilizar para el siguiente punto, donde hablemos de síndrome coronario crónico y agudo. ¿Qué diferencia hay entre estable e inestable? Como su nombre lo dice, la placa estable va a ser más resistente, porque esta cápsula fibrosa, como es gruesa, le da esa estabilidad, lo hace ser más dura, se podría decir, menos susceptible a romperse. En cambio, la placa inestable, como tiene más colesterol, más grasa por acá y tiene una capita delgadita de cápsula fibrosa, como es muy delgadita, se puede romper. Y cuando esta placa se rompe, ahí viene el problema, se forma un trombo, se obstruye toda la luz y ya no pasa sangre. Eso ocurre en el síndrome coronario agudo, que es lo que vamos a ver más adelante, ¿sí? Pero desde ahora ya tenemos que saber nosotros
¿Cuál es la diferencia? Es muy importante esto. Una persona con placa estable puede estar así mucho tiempo porque está estable, no se rompe. En cambio, la placa inestable, su nombre lo dice, en cualquier momento puede romperse. ¿Sí? Muy bien. Entonces, vamos a mencionar cuáles son los estadios, según la AJA, la Asociación Americana del Corazón, cuáles son los estadios de esta placa. Aquí vamos a encontrar un estadio 1, donde hay una lesión inicial, su nombre lo dice, recién está comenzando. Puede ser estadio 2, cuando ya se ha formado la estría grasa. El estadio 3 es cuando hay una lesión intermedia. Estadio 4 ya está la placa de ateroma. Estadio 5 se forma ya un fibroateroma, o sea, ya está la placa, pero también hay una cápsula fibrosa que la está recubriendo. Y el estadio 6 sería si es que esta placa se llega a romper, que es lo que les estaba explicando. Eso se conoce como accidente de placa. ¿Sí? Muy bien, entonces, una vez que ya tenemos definido esto, hablemos acerca de la cascada isquémica. ¿A qué se le conoce como la cascada isquémica? Es esta secuencia que va a terminar finalmente en una angina, que es el dolor. ¿Y cómo comienza esta secuencia? ¿No? Justamente su nombre es cascada, porque va uno detrás de otro desencadenándose. ¿Y cómo va a iniciar? Con una baja perfusión. La palabra perfusión se refiere al riego sanguíneo, ¿no? A la circulación, a la cantidad de sangre que le está llegando. Como habíamos dicho que está obstruida la arteria, no está pasando suficiente sangre, entonces baja la perfusión, ¿sí? Esto así de por sí no lo vamos a ver, o sea, el paciente no va a decir, doctor, yo sé que me ha bajado la perfusión sanguínea. Esto no se nota, no se ve. Lo podríamos identificar solamente con técnicas nucleares como la gammagrafía, se llama gamografía de perfusión miocárdica. O sea, hay pruebas específicas para analizar y ver qué cantidades de sangre le está llegando al miocardio. Pero así nomás no podríamos saberlo. Esta baja perfusión lo que va a hacer es producir una alteración en la diástole y después una alteración en la sístole. El problema de que se altere la diástole es que ustedes saben que el corazón se nutre justamente en diástole, ¿no? Entonces ahí viene el problema. El corazón no se puede nutrir bien porque está alterada la diástole y el corazón al no estar bien nutrido no va a poder contraerse bien. Por eso se altera también la sístole. Se altera la sístole y esto se va a reflejar en alteraciones del electrocardiograma, que lo vamos a detallar también. Y finalmente se manifiesta esto a través de una angina, lo que se conoce como angina de pecho, habrán escuchado ustedes, ¿no? Entonces, la angina, en palabras sencillas, simples, lo vamos a definir más adelante con más detalle, pero decimos que es el dolor, ¿no? Ese dolor en el pecho. Esa es la angina. Vean ustedes, para que se haya manifestado la angina, para que el paciente le haya dolido y el paciente diga, uy, me está doliendo y reciba atención médica, ha tenido que pasar todo esto porque antes obviamente no se ha podido ver. Aquí tenemos que recordar un par de conceptos importantes. ¿Qué cosa es miocardio aturdido y qué cosa es miocardio hibernado? El miocardio aturdido, o también hay libros que le dicen contundido, su nombre lo dice, ¿no? Está aturdido, está afectado. Eso se produce, recordemos, por isquemia aguda, ¿ok? Es importante que anoten esto porque a diferencia del otro, que es el hibernado, se produce por isquemia crónica. El aturdido se produce por isquemia aguda, o sea, no le está llegando sangre al corazón. ¿Y qué es lo que hace el miocardio para poder contrarrestar un poco esto? Lo que hace es dejar de contraerse. Dice, uy, no me está llegando mucha sangre, no tengo mucho oxígeno, mejor me aguanto un poco, ¿no? Limito un poco mi contracción, dejo de contraerme tanto y después se puede recuperar. ¿Sí? Solo se recupera y vuelve a latir y sigue, ¿no? Porque fue un momento, fue una reacción a un momento de isquemia, por eso dice que es una reacción a la isquemia aguda. Pero en el miocardio hibernado, como ya es crónico, ya pasa mucho tiempo, no es algo pasajero, entonces lo que hace el miocardio es, dice, no, no me está llegando oxígeno. Y entra en el modo ahorro, así como el celular, modo ahorro. Y justamente es hibernado por eso. Está en modo ahorro, modo hibernación. Lo que hace el miocardio es disminuir
la necesidad de oxígeno al mínimo, ¿sí? Lo disminuye al mínimo, se contrae lo mínimo necesario para no gastar mucho oxígeno porque no le está llegando y de esta manera se queda así como miocardio hibernado. Otro concepto que debemos recordar es la isquemia silente. Esta isquemia silente, apúntenlo también, lo que va a ocurrir es que hay cambios en el electrocardiograma, pero no hay síntomas. O sea, yo podría hacerle un electrocardiograma a este paciente y vamos a ver alteraciones del electrocardiograma, pero el paciente no tiene dolor. Eso se llama isquemia silente. Muy bien. Ahora, una vez que ya hemos entendido estas generalidades acerca de la cardiopatía isquémica, y una vez que ya han visto ustedes el video de fisiopatología de la aterosclerosis, ahora vamos a dividir a esta cardiopatía en dos. Vamos a tener por un lado el síndrome coronario crónico, que se ha conocido por mucho tiempo como angina estable. En muchos libros lo vas a encontrar así como angina estable, pero ahora su nombre ya es síndrome coronario crónico. Y por otro lado el síndrome coronario agudo. Vamos a nuevamente hablar de las placas. ¿Qué es lo que pasa acá en la angina estable? Tenemos el vaso sanguíneo nuevamente, la placa de ateroma que se ha formado, que está con su núcleo lipídico, con su cápsula fibrosa, y aquí está la luz, por aquí está pasando la sangre. ¿No? Se dan cuenta que hay una obstrucción, todo es por acá, todo eso está obstruido, no está pasando la sangre por acá, pero por acá sí. Cuando hay una obstrucción, por ejemplo, de un 20%, 30%, 40%, el paciente puede que no lo sienta y nunca se va a enterar y probablemente nosotros nunca sepamos qué porcentaje de nuestra arteria está tapada. No lo sabemos, pero lo sabemos cuándo. Cuando ya llega a un nivel, por ejemplo, del 70%. En el 70% ahí aparece ya el problema. El paciente ya camina, sube las escaleras y ya se empieza a cansar. Ahí recién se da cuenta de que le está faltando algo, que no le está llegando bien el oxígeno a su corazón. Ese es 70%. La angina se produce en el esfuerzo. Pero cuando ya, ¿y qué pasaría suponiendo que no le toma importancia el paciente, no se va a consulta, no hace nada? Sigue obstruyéndose y sigue comiendo la grasa y todo. Lo que va a pasar es que se va a obstruir más. Y si llega al 90% de obstrucción, ahora la angina ya no va a ser en el esfuerzo, va a ser en reposo. Ese es otro problema. Entonces, aquí, en lo que es angina estable, vamos a notar algunas características. Primero, que se produce con el esfuerzo. Uno, tiene las mismas características, por algo se llama estable, porque la persona está ahí con su angina, con su obstrucción del vaso sanguíneo, le duele, en el esfuerzo, ¿no? Al hacer ejercicio le duele, al subir unos pisos de las escaleras, pero descansa y le pasa. Y así, el paciente como que se puede incluso acostumbrar a esto. No tiene cambios en más de un mes. Está igual, se mantiene igual, es estable. Y suele durar menos de 20 minutos. Esa es una característica de una angina estable. El paciente hace esfuerzo, le duele, puede tomar alguna pastillita y le calma. Esa es una angina estable. Y el paciente puede estar así por mucho tiempo. Esa es angina estable. Por eso decimos que es síndrome coronario crónico. Por otro lado, el síndrome coronario agudo se va a producir por una placa de ateroma complicada, lo que hablamos hace un rato, el accidente de placa. Entonces, miren lo que va a pasar acá. En este caso, que es una placa inestable, les dije, con más núcleo y con una capa fibrosa más delgadita, como no tiene mucha cápsula fibrosa que lo proteja, se puede romper en cualquier momento. Cuando se rompe, todo el material que encontramos acá se va a liberar, van a llegar más plaquetas, y se van a agrupar y van a formar un trombo, que le llamamos trombo no oclusivo. Acá está el trombo, miren. Entonces ya está tapando, además de que estaba la placa, hay un trombo y está tapando la arteria, pero no del todo, por eso es no oclusivo. En cambio, puede pasar que se produzca un trombo que tape o que obstruya completamente la luz del vaso sanguíneo. Ese es un trombo oclusivo. A diferencia de este que está formado por mayor cantidad de plaquetas, este trombo tiene mayor cantidad de fibrina.
Eso también son datos importantes que debemos recordar. Entonces tenemos dos situaciones que van a originar dos patologías. Y aquí tenemos el síndrome coronario agudo sin elevación del ST. Por otro lado, el síndrome coronario agudo con elevación de ST. El ST se refiere al segmento ST, a esa parte del electrocardiograma. Si no lo tienen muy claro, pueden ver un video de la serie de videos que he hecho acerca de bases del electrocardiograma. Entonces, por un lado puede estar este síndrome coronario agudo sin que se eleve el ST y por otro lado elevándose el ST. A simple vista, yo estoy seguro que ustedes han dado cuenta, si yo les preguntara cuál es más grave, obviamente ustedes han respondido que este, ¿no? Cuando el síndrome coronario agudo tiene una elevación del ST, significa que está tapada por completo la arteria y obviamente esto es más grave, porque por acá todavía está pasando algo de sangre. Muy bien, entonces esto, voy a recalcar, esto se puede producir de un día a otro. Aquí el paciente puede ser que no haya tenido, como aquí, esos dolores que están ahí siempre, 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 y le calmaba con su pastilla. Aquí, ¿no? De repente este paciente no sabía que tenía una placa de ateroma, no sabía porque nunca le había dolido, y de un día para otro, ¡pum!, se produce el trombo y se da este síndrome coronario agudo. Ahora, aquí lo vamos a dividirlo. Si es que hay una elevación de las enzimas del daño miocárdico o no. Si es que no hay, se llama angina inestable. Y si hay, se llama infarto agudo de miocardio subendocárdico. Miren, ojo. Y este síndrome coronario agudo con elevación del ST, lo que va a producir es un infarto agudo de miocardio transmural. A ver, aquí hacemos una pausa, porque ya estamos hablando de otro concepto que es el infarto agudo de miocardio, que tiene un video aparte también. Este infarto agudo de miocardio, te puedes dar cuenta que tiene dos tipos rápidamente. Subendocárdico, que es más leve se podría decir, y transmural, que es más grave. Pero por otro lado también aquí aparece otro concepto de angina inestable. Entonces yo quiero que ustedes entiendan bien por qué tenemos que medir las enzimas y por qué tenemos que analizar las enzimas del corazón, enzimas cardíacas se llaman, porque si es que no están elevadas o si están elevadas las vamos a diferenciar. Es muy sencillo, porque en el infarto agudo de miocardio, infarto significa que ya hay muerte del tejido, ¿no? Significa que esta isquemia ha afectado tanto al tejido, no le ha llegado oxígeno y ese tejido se murió. Entonces, ese es el infarto. Y el tejido al morirse, las fibras musculares al morir, es como que se rompen y van a liberar enzimas. Entonces, si hay infarto, hay enzimas. ¿Sí? No se olviden eso. O sea, que si yo le hago un examen de estas enzimas al paciente y me sale que están elevadas las enzimas, significa que hay infarto. Pero si es que no están elevadas las enzimas, sería una angina inestable. Y se suele preguntar mucho en exámenes y está en los libros la diferencia entre angina estable, por este lado, y angina inestable. Y ahorita lo vamos a señalar. ¿Cuáles son esas diferencias? La angina inestable es una angina generalmente en reposo, a diferencia de esta angina que era en esfuerzo, ¿no? El paciente se esforzaba, caminaba, subía las escaleras, le dolía. Pero acá no, acá el dolor puede ser en reposo, el paciente no hace nada y le duele. Aquí solía durar menos de 20 minutos, aquí dura más. Esa es una, la angina de reposo. Otro tipo de angina inestable es la angina progresiva, es una angina que va, como su nombre lo dice, aumentando conforme pasa el tiempo. En cambio aquí no, porque ya les dije, esta angina es estable, esta angina se mantiene igual en el tiempo, esta angina aumenta. Otro tipo de angina inestable es la angina de reciente aparición. El paciente estaba bien y ¡pum!, aparece la angina de frente. Esa es una angina de reciente aparición. O la angina post-infarto. O sea, un paciente que ya ha tenido un infarto, ya fue tratado, le dieron de alta, se regresó a su casa y después de un tiempo aparece nuevamente la angina, esa es una angina inestable. Entonces recordemos cuáles son estos tipos de angina inestable y los comparamos con la angina estable. Como les digo,
los libros normalmente hacen cuadrito, diferencia, angina estable, angina inestable. ¿Es importante saberlo? Sí, para cuestiones de examen y en la práctica también hay que saberlo, sí. Pero ojo, ojo, porque muchos confunden y piensan que la angina estable y la angina inestable están en el mismo subtema y no es así. La angina estable se refiere al síndrome coronario crónico y la inestable está dentro del síndrome coronario agudo. Muy bien. Es importante que quede claro que aquí existen dos tipos de infartos, el subendocárdico y el transmural. La diferencia básicamente es que el transmural va a afectar a toda la pared, de ahí viene el nombre. En cambio, el subendocárdico es el que se va a limitar al endocardio, no va a ir más allá. Entonces, obviamente, este sería menos grave que este, que es más frecuente. Representa el 50%, el otro infarto un 25% y la angina inestable el otro 25%. También tenemos que mencionar una angina, se podría decir, de características especiales, que es la angina de Prinzmetal, que les había comentado algo al inicio del tema. Esta angina se produce por vasoespasmo, o sea que el vaso sanguíneo se contrae un poco y esto va obviamente a disminuir la cantidad de sangre que llega y la cantidad de oxígeno que va a llegar. No es producida por una placa de ateroma, como las anginas que hemos mencionado. Aquí hay un ST elevado, pero no por ser ST elevado como aquí lo vamos a catalogar como un infarto, no es el caso. Y se va a producir por consumo de sustancias tóxicas. El caso clínico típico es de un paciente joven que ha consumido cocaína y que llega con un dolor en el pecho. En ese caso, el diagnóstico sería angina de Prinzmetal. El tratamiento va a ser con antagonistas del calcio, que lo que van a hacer es relajar el músculo y de esta manera este vasoespasmo se va a recuperar, el vaso sanguíneo deja de contraerse y se abre nuevamente, se dilata para que pueda pasar nuevamente la sangre con el oxígeno. Para terminar, es muy importante que quede claro este esquema y que lo tengamos siempre presente en nuestra mente cuando vamos a estudiar el tema de cardiopatía isquémica. Si ustedes saben bien este esquema que ven aquí en esta diapositiva, podrán leer cualquier libro y van a poder ubicarse mucho más fácil. Recuerden, voy a hacer un repaso muy breve. Recuerden ustedes que por un lado está el síndrome coronario crónico, conocido como angina estable, y por otro lado el síndrome coronario agudo. Aquí el paciente puede estar con su dolor que va y viene mucho tiempo, pero la placa no se va a romper. En cambio, en el síndrome coronario agudo hay una placa inestable que puede romperse en cualquier momento. Aquí no, aquí la placa está estable, no se va a romper. Y en el coronario agudo vamos a encontrar dos tipos: el síndrome coronario agudo sin elevación del ST y síndrome coronario agudo con elevación del ST. ¿Cómo diferenciamos en el sin elevación si es angina inestable o si es infarto subendocárdico? Con las enzimas cardíacas. Si están elevadas es infarto y si no es angina inestable. Y recuerden siempre comparar las características de la angina estable con la angina inestable. Muy bien. Espero que se haya entendido. Comparte este video si te gustó, si te ha servido, compártelo con alguien más para que también pueda servirle. No olviden suscribirse, activar la campanita para que les avise cuando suba otro video. Y nos estaremos viendo en el próximo video aquí en el canal de Dr. Six.